Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos escuchen. Estamos otra vez iniciando un programa de conversaciones en el CUSH, un programa del Instituto Rodolfo Kusch, de la Universidad Nacional de Jujuy y de la radio de la universidad, UNJU Radio, que se transmite por frecuencia modulada en la zona de Jujuy, del Gran Jujuy, por internet en forma inmediata, y luego lo subimos en YouTube. Y aquí está ahí, bueno, con Hernán Cabrera, siempre nuestro operador de audio, que le agradecemos mucho su atención, y con el coequiper, con Sergio Delgado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está, profe? Buenas tardes, buen día, buenas noches a toda la audiencia y a todo el equipo. Muy bien, disfrutando de esta tarde calurosa aquí en el hemisferio sur. Así es, nos tocó una linda tarde, un lindo inicio de tarde. Bueno, hoy vamos a hablar, seguimos dando vueltas sobre los temas contemporáneos que tienen cierta profundidad histórica. Y hoy hemos invitado a un viejo amigo, viejo por los muchos años que nos conocemos, Juan Carlos Godensi, lingüista, profesor de la Universidad de Montreal, en Quebec, en Canadá. Y la verdad que no sé si Juan Carlos está en Quebec o está en su Perú natal. Hola, Juan Carlos, te saludamos desde San Salvador de Jujuy, en Argentina. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contento de poder compartir con ustedes estos momentos. Yo me encuentro desde ya más de 20 años trabajando en la Universidad de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Cada año voy al Perú, a Bolivia, o a Chile, a América Latina, pero ya resido acá y de una manera tengo un puesto permanente aquí en Montreal. Alguna vez planificamos a ver si uno de esos viajes podías venir al norte de Argentina, pero se nos cruzó la pandemia y sí, desordenó los planes con esos años de pandemia. Sí. Siempre tengo muchas ganas de poder visitar el norte de Argentina, la parte andina. Sí. Bueno, el Instituto Kusch tiene su sede en la ciudad de Tilcara, que está en plena quebrada de Humahuaca, un valle de los que desde los Andes del sur bajan hacia el Tucumán, ¿no es cierto? Hacia la zona más sureña. Juan Carlos, después de la Segunda Guerra Mundial parecía que venía una etapa de homogeneidad cultural y lingüística, que a pocas lenguas se iban a hablar en todo el mundo, media docena, por decir algo, y quizás quedaban unos relictos por ahí, alguna gente un poco rara que hablaba otras lenguas como algo más bien tradicional, ¿no es cierto? Había una gran una idea de homogeneidad cultural, y apareció una incorrección lingüística, que era la gente que hablaba otras lenguas, que no hablaba inglés, que no hablaba francés, que no hablaba español, alemán, ruso, chino y alguna cosa más. Sin embargo, el multilingüismo permaneció, o sea, la variedad de lenguas desaparecieron muchas lenguas, y apareció una política de multilingüismo. Y ahí descubrimos la riqueza cultural y la necesidad de que para que la vida exista muchas lenguas, porque cada lengua esconde un tesoro. Vos has sido toda tu vida un estudioso de estas cuestiones, particularmente en los Andes del Sur. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué quedó de ese pasado, de esas ideas? Así después pasamos al presente. Ya, yo partiría de ese fenómeno extraordinario que es el lenguaje, ¿no? Que en realidad el lenguaje es una actividad creadora, ¿no? Social, sistemática, pero que pertenece a todo el mundo. Se manifiesta como hablar. En cualquier continente, en cualquier país, la gente habla, ¿no? Y eso es tal vez el rasgo que nos une a la especie. Pero al mismo tiempo, ese hablar universal siempre se da de manera particular. Son maneras de hablar. O sea,
una lengua es una manera sistemática de hablar, ¿no? Entonces, uno habla españolamente o alemanamente o rusamente. Y al interior de esas modalidades también hay otras modalidades más particulares, ¿no? Y finalmente hay modalidades singulares. El español de Daniel, de Sergio, el mío, siempre tiene alguna particularidad. Pero lo que quiero decir es que cuando estamos en el lenguaje, estamos a la vez en algo universal y algo particular y singular al mismo tiempo. Ese es un poco el misterio del lenguaje, ¿no? Lo mismo, otra gran paradoja del lenguaje es que ¿qué es? ¿Es naturaleza o es cultura? Las dos cosas. O sea, el lenguaje es un proceso biológico, físico, ¿no? Fíjense, cuando yo hablo, muevo las manos, produzco sonido que sale por la boca, pero le doy forma con la lengua. Entonces, todo es biológico, físico, pero al mismo tiempo es 100% cultural. Entonces, el lenguaje nos enseña a no hacer separaciones, ¿no? Es natural, genético, cultural, ¿no? Eso nos hace pensar también que en realidad la naturaleza tiene sus culturas, ¿no? Las hormigas tienen su cultura, las abejas tienen las plantas también las culturas. En fin, entonces el primer dato sería ese, ¿no? Ese fenómeno extraordinario del lenguaje. Entonces, el hablar es una actividad que desde su inicio va a ser diversa, ¿ya? O sea, un rasgo constitutivo de cualquier lengua es su diversidad, ¿no? Y se han hecho muchas veces en el contacto. Pensemos en nuestra lengua, el español. ¿Qué cosa es el español? Son lenguas, es el latín que llega a la península con un sustrato donde hablaban lenguas indígenas peninsulares, ¿no? El vasco y otras que han desaparecido. Y ahí se añade el componente árabe durante 7 siglos, ¿no es cierto? Influencia germánica, y todo eso se hace a partir de una variante menospreciada, sin prestigio, que era Castilla, ¿no? La manera de hablar en Castilla no tenía el prestigio que tenía Toledo, León, ¿no? Es una cenicienta de las variedades que hablaba, pero por razones, digamos, de la reconquista, ellos tomaron el liderazgo y el castellano fue entonces expandiéndose contra el árabe, ¿no? Y también un poco contra las otras variedades de latín, digamos, ¿no? de la península. Entonces, nos muestra que las lenguas son históricas, ¿no? Si bien el hablar es universal, las lenguas ya nos traen a una historia, ¿no? Luego el castellano llega a América, ¿no es cierto? Y va siguiendo su curso. Ahora, tu pregunta, Daniel, iba por este conflicto entre homogeneidad y heterogeneidad en la manera de hablar, ¿no? Son tendencias, ¿no? Pero nunca va a haber ausencia de diversidad. Por ejemplo, en los Andes se piensa, son hipótesis esto, que 200 años antes de Cristo hasta más o menos 700 después de Cristo, en todo el mundo andino había mucho multilingüismo, muchísimas lenguas, ¿no? A partir del 700 de nuestra era,
empieza el multilingüismo a disminuir porque algunas lenguas empiezan a tener un poder regional, ¿no? Y van imponiendo su lengua sobre las otras, ¿no? Bien. Pero ya ese hecho de contacto de lenguas ya implica que la lengua que se impone va a ser afectada, ¿no? Va a ser, digamos, influida, contaminada, si queremos, ¿no? Por las lenguas oprimidas, ¿no? Entonces ya esta lengua que se impuso ya se está transfigurando, ¿no? Está cambiando, ya no es la misma que antes. Entonces, como que las lenguas se van enriqueciendo en el contacto. Bueno, y después ya vemos que en los Andes el quechua y el aymara ya empiezan a expandirse bastante más, ¿no? En algunas zonas en que no hay mucha interacción, permanece el multilingüismo. Por ejemplo, en el caso del Perú, en la Amazonía sigue el multilingüismo, ¿no es cierto? En Perú hay 40 lenguas en la Amazonía. En el norte del Perú también había muchas pequeñas lenguas que cuando llegan los españoles todavía se hablaban, como el mochica, el cuye, ¿no? Pero el quechua y el aymara son los que ya predominan, son como lenguas generales, ¿no? El quechua sobre todo es la lengua absolutamente general, como dice un cronista, ¿no? Porque el quechua, lo mismo, decimos el quechua, pero en realidad es una familia dialectal, ¿no? Se distinguen básicamente dos quechuas, ¿no? El quechua 1, que está como en un bolsón en el centro del Perú, ¿no? Y el quechua 2, que es el que se expandió, ¿no? Llegó a Argentina por el sur, llegó a Ecuador, de lo que es Ecuador y Colombia ahora, parte en Colombia todavía hay la lengua ingana, o sea, la lengua del Inca, que es el quechua, o quichua, Jujuy, ¿no? Santiago del Estero, en la Santiago Argentina. del Estero, ¿no es cierto? Bien, esa es la lengua que se expande y que sirve de inglés de la época, ¿no? Es la lengua franca, la lengua general, que sirve también a los españoles para la evangelización, porque ellos se dan cuenta que castellanizar a toda la población andina es imposible, ¿no? Entonces, más bien ellos escriben gramáticas, catecismos, preparan a sus sacerdotes. Hay dominicos, jesuitas, que son grandes lingüistas, que han hecho gramáticas y vocabularios extraordinarios, ¿no? Que hasta ahora tienen vigencia. Y así, pero el quechua también va cambiando. Juan Carlos, sí. Vos nos contaste brevemente, muy bien, muy claro, una historia del origen de la lengua castellana, del español, y también qué pasó en los Andes entre el 500, el 700 y el 1000, por decirlo de alguna manera. Cuando hay esos cambios de lenguas, ¿qué efectos hay sobre la sociedad? Bueno, y la cultura, más allá de la lengua. Yo diría que hay, bueno, todo contacto tiene un poco esa doble cara, digamos, ¿no? Por una parte, los contactos suelen ser por invasiones militares, ¿no? Por conquistas, ¿no? Dominación de cualquier tipo, y entonces eso crea una situación de asimetría, de desigualdad, de discriminación, ¿no? Pero por otra parte, todo contacto abre la posibilidad a una acogida mutua entre ambos
sectores, ¿no? Y entonces uno acoge la palabra, la cultura del otro y la integra en sí misma y recíprocamente en los otros, ¿no? Entonces, la situación siempre es mezclada, ambigua, ¿no? El español, en nuestros casos, ha sido la lengua colonizadora, la lengua opresora, pero la población andina se ha apropiado de la lengua, la ha vernaculizado y la ha transformado, ¿no? El español andino que llamamos es un español que expresa, ¿no?, trasvasa pensamientos o categorías andinas del quechua, ¿no?, que han buscado una manera de integrarse en ese nuevo español. Entonces yo diría que es fuente de innovaciones lingüísticas. Para poner un ejemplo. A ver. En Perú, en Lima, en todo el Perú, existe el pluscuamperfecto, por ejemplo, grande había sido, ¿eh? Ese pluscuamperfecto, en la norma estándar española, significa el pasado del pasado, ¿no? El había comido. Ese uso sigue en el español digamos, andino, pero además expresa una categoría que es importante en quechua y en aymara, que es un pasado del cual él no es testigo, y también por efecto de sentido produce la sorpresa. Yo no lo sabía y así había sido, ¿no? O sea, esas ideas de sorpresa, de no testimonial, ¿no?, que están presentes y que tienen sufijos gramaticales en quechua, capturan alguna categoría del español y se trasladan ahí, ¿no? Entonces, el español, yo diría, se enriquece porque crecen sus posibilidades, ¿no?, de expresivas, ¿no? Claro. Y no es extraño que muchos limeños que no tienen nada que ver con el quechua empiezan a adoptar también estas formas de hablar. Claro, eso es lo interesante, que esas maneras de entender o de sorprenderse, como vos decías, se van transfiriendo a personas que no tienen una relación genética con el origen de esa expresión o de esa manera de entender las cosas. Sí, efectivamente, sí. Otro fenómeno muy corriente es lo que llaman el doble posesivo, ¿no? Por ejemplo, su casa de mi tío, ¿no?, su techo de la casa, ¿no?, es el su y el de, ¿no? Eso existía en el español antiguo también, ¿ya? La pregunta es, ¿por qué es tan frecuente en los Andes, ¿no? Y podría haber ahí una convergencia, su existencia anterior en el español, ¿no?, pero también porque esa es una forma muy frecuente en quechua y en aymara, ¿no?, es esa doble marca, ¿no? Ahora, ¿por qué existe esa doble marca en quechua? Yo creo que tiene que ver con una concepción relacional. Por ejemplo, en quechua, para decir el hígado, dicen su hígado, su cerebro, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿su de quién?, ¿no? Y es el su de un conjunto, de un zonco que dicen, ¿no?, de un centro, ¿no? Entonces el cuerpo es como un centro que tiene su hígado, su cerebro, ¿no? Entonces marcar esa relación que existen entre los elementos de un conjunto, ¿no? Entonces, ese también podría ser un factor que influye, ¿no?, además en el español, a retener esa antigua manera de marcar doblemente el posesivo con este refuerzo que le da su cosmovisión. Claro.
Y eso también pasa con otras lenguas, por ejemplo, la relación de hablantes del español cuando incorporamos, ¿no? Ahí ya hay una primera persona del plural, cuando incorporamos palabras en inglés, por ejemplo, o expresiones inglesas. Por supuesto. Entonces, fíjense, el español nace del contacto, ¿no? De lenguas indígenas, de lenguas del latín principalmente, lengua germánica, del árabe. Pensemos en el árabe, ¿no? Cuando yo digo ojalá, estoy hablando árabe, porque estoy diciendo inshallah, que Dios se lo quiera, que Alá lo quiera, ¿no? Todas las palabras que empiezan con al, como alhaja, aljibe, alcalde, vienen del árabe, ¿no? Alcohol. Tenemos palabras de algunas lenguas, del persa. O sea, se han integrado todo eso, palabras germánicas, por ejemplo, queso, ¿no? Queso viene del germánico quesen. Y es extraño porque en italiano es fromaggio, en francés es fromage, ¿no? Pero en español queso, ¿no? Ese es el Entonces, el caso más, digamos, notable es el inglés. El inglés es una lengua híbrida, ¿no? Mitad latina, normanda a través de los franceses, ¿no? Y germánica. Y era una lengua de campesinos, despreciada, igual que el castellano, era basuriada porque la nobleza hablaba francés en Gran Bretaña. Hasta no sé mucho. ¿Sí? Y en su escudo tienen una frase que está en francés, no en inglés. Ya, entonces, lo que quiero decir es eso, ¿no? Que el contacto está al inicio, durante todo el proceso de las lenguas, hasta ahora. Entonces, como tú bien dices, actualmente estamos integrando muchísimo del inglés, ¿no? ¿Sabes qué? Sobre el ojalá, en Argentina, el uso urbano de ojalá tiene que ver con las posibilidades. Ojalá que ocurra eso, ojalá que me gane la lotería, ¿no? Tengo tantas posibilidades como cualquier otro que compre un número, ¿no es cierto? Sin embargo, en la zona andina, más al norte, el ojalá tiene un componente de, diríamos, que Dios quiera, o que los dioses quieran, o que haya una autoridad superior que lo encamine, que esto, ¿no? Que esto ocurra. Sí. Y entonces ya no aparece la estadística, no aparece el azar, sino que aparece una voluntad que no es propia de los que están hablando, sino que están esperando una tercera voluntad que normalmente no se ve, no está más allá de los hablantes, del nosotros. Y tiene mucho que ver con ese origen árabe, ¿no? Claro, sí. Es interesante eso porque, como decía un migrante mapuche en Santiago, uno habla según el territorio. O sea, las palabras pueden ser las mismas, pero va a significar o va a tener resonancias distintas en el campo o en la ciudad, ¿no? Porque el campo y la ciudad son como campos de fuerzas distintas, entonces uno se mueve. Y el pasar, por ejemplo, el migrante, ¿no? Que va del campo a la ciudad, ¿no? Ese salto, ese paso a otro espacio, ¿no? Va a ser interesante porque él va a llevar su mundo, ¿no? Su propio entorno, de alguna manera, al otro espacio. Ahí se va a enfrentar, ¿no? Va a tener que vivir en dos espacios, digamos, ¿no? Va a tener dos lugares de enunciación también en sus discursos, ¿no? Va a hablar el discurso de la ciudad, pero también el discurso andino de su comunidad va a estar presente también, ¿no? Pues sí, es interesante eso que hayas dicho de cómo las palabras, las expresiones adoptan sentidos distintos según el lugar, ¿no? ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes, lo saluda Sergio Delgado. Por ahí viene
viene usted comentando, ¿no? Cuál ha sido el proceso de, no sé si decirlo, de mutación del idioma español y cómo ha llegado aquí al continente. Quería preguntarle si en algún punto el quechua logró también introducirse en el idioma español que utilizamos nosotros, más allá que quizás usted marcaba esta diferencia, ¿no? La forma de decir su hígado, su cerebro, pero en términos concretos, ¿logró también allí intrometerse, si se quiere? El quechua en el español. Sí. Evidentemente. Lo más notable, digamos, lo que más se percibe es a nivel léxico, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las palabras quechuas que más se han expandido, no solamente en Argentina, en Perú, sino en todo el mundo, es coca, la Coca-Cola. Cuca, ¿no? La coca. Porque la Coca-Cola al principio se hacía con hojas de coca, ¿no? De ahí viene su nombre. La palabra pampa, la pampa argentina, pampa es quechua. ¿Mm? La palabra cancha, la cancha de fútbol, ¿no? Es quechua. Bueno, y una serie ya de palabras como alpaca, llama, en fin. Entonces, a nivel léxico, ha habido influencia de las lenguas originarias sobre el español, ¿no? Primero. Pero también a nivel gramatical, como el caso que hablábamos del pluscuamperfecto, ¿no? Pero también aquí tengo algún ejemplo por ejemplo, en Puno, yo escuché esta frase: Auracicha, creo que fulano de tal va a ganar a nuestro candidato. Auracicha, a mí me llamó la atención eso. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Y el cha es el diminutivo del quechua. O sea, le pone el diminutivo quechua, Auracita, ¿no? Bueno, o en los nombres, María, Mariacha, ¿no? Sería Daniel, Danielcha, ¿no? Danielito. Este es muy común en la Sierra Sur del Perú, ¿no? Una expresión como dímelo que me llame, ¿no? Eso me llamó la atención en Cusco. Una persona me dice, dímelo que me llame. Y si uno analiza la estructura del quechua, o incluso de la aymara, se da cuenta que ahí hay dos sufijos, ¿no? Dile a él en favor mío. Entonces ahí va el me y el lo, ¿no? Entonces forman, digamos, frases, construcciones que a un español le chocaría, no sabe qué es eso, pero que es la influencia del quechua en el español, ¿no? Y recíprocamente también, el español ha influido sobre el quichua, ¿no? Entonces, por ejemplo, el quechua normalmente, el orden canónico de la sintaxis es sujeto, objeto y el verbo al final, ¿no? Por ejemplo, Juan, pan, come, ¿no? Ese es el orden del quechua, ¿no? En cambio, el español es Juan come pan, el objeto al final, ¿no? Entonces, este orden del español se está imponiendo en el quichua también, ¿no? Entonces, para que veas que es en doble sentido, digamos, las influencias, ¿no? Son recíprocas. Juan Carlos, estamos hablando de lengua, de estas dinámicas de las lenguas que conoces también, pero hay un trabajo tuyo muy importante, por lo menos hace algunos años, que era en relación a la educación bilingüe, la educación intercultural, que evidentemente es esencial en la historia y en la dinámica de las lenguas. ¿Cómo ves lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años en educación bilingüe e intercultural en América Latina y en Perú, que es el caso seguro que conoces mejor? Porque de antes que la educación era muy homogénea, bueno,
claro. Estamos hablando de Argentina con Sarmiento como, Sí, como un santo civil que impuso solo una lengua y una forma de educación. Y bueno, ya hace mucho tiempo que eso se fue abriendo y se fueron dando otras posibilidades. ¿Cómo lo ves sí. hoy o lo que ha estado pasando en las últimas décadas? Claro. Yo creo que en general todos los países han reaccionado frente a ese modelo educativo tradicional, ¿no? Que era profundamente eh, uniformizador, pero sobre todo, yo diría, discriminador, porque el mensaje que mandaban era tu lengua, tu cultura, tu manera de vestir no sirven para nada, es ignorancia, ¿no? En la escuela vas a tener que hablar otra lengua, vestirte de otra manera, aprender otras cosas, ¿no? Aquí te vamos a civilizar, ¿no? Ese era un poco el modelo de todos nuestros países, ¿no? Ahora, yo creo que ese modelo ya cayó por los suelos, y entonces ha habido una apertura, pero no tan real, ¿no? No tan real. Entonces, por ejemplo, surgieron, primero, antes de la educación intercultural bilingüe, surgieron muchas iniciativas localizadas, ¿no? Porque se daban cuenta los buenos maestros que no podían enseñar en una lengua que los niños no hablaban, ¿no? Es absurdo alfabetizar en la lengua que uno no habla, ¿no? Eh, entonces, darse cuenta que la, la enseñanza, el aprendizaje es una actividad profundamente contextualizada. Tiene que empezar con su manera de hablar, con su mundo, con su cultura, ¿no? Y luego, sobre esa base, ya se pueden aprender otras lenguas, ¿no? Pero si uno no tiene esa base, no va a aprender ni uno ni la otra, ¿no? Y al inicio la educación bilingüe también, bueno, a veces no se hace bien, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que los niños que acababan la primaria, o las niñas, no adquirían bien su propia lengua, ¿cierto? Y tampoco aprendían bien el español porque toda la educación era en castellano, ¿no? Entonces, era importante distinguir hablar en castellano o enseñar el castellano, ¿no? Entonces ya empezaron programas del español como segunda lengua, ¿no? Entonces en todos los programas de educación bilingüe hay desarrollo de la lengua materna y enseñanza del español con metodología adecuada de segunda lengua, ¿ya? Entonces van dosificando, ¿no? De manera que pueda acabar la primaria siendo competente tanto en español como en la lengua originaria, ¿ya? Y claro, eso implica generar literatura en lenguas indígenas, ¿no? Yo estuve en el Ministerio de Educación unos años, ¿no?, como responsable del programa. Entonces, una de las tareas era hacer, por ejemplo, concursos para que los quechohablantes produzcan cuentos, poesía, ¿no? Y nos llamó la atención la cantidad de habitantes quechuas que hay y que escriben en quechua, ¿no? Entonces, hacer una biblioteca en las lenguas también, en las lenguas originarias, ¿no? Para que el niño pueda seguir desarrollándose. Yo creo que ha habido resistencia por parte de los padres porque, claro, ellos han tenido mala experiencia en tanto quechohablantes porque eran discriminados, ¿no? Y querían que sus hijos al ir a la escuela solo hablen español, ¿no? Pero el método ese no garantizaba. Entonces se han dado cuenta que la educación bilingüe hacía que hablaran mejor el español y también desarrollaran su propia lengua, ¿no? O sea, doble ventaja. Y ya están aceptando, se están más abiertos, y sobre todo los de la Amazonía. Los de la Amazonía
más bien ellos han peleado para que haya educación bilingüe, o sea, ellos han sido los líderes en esta lucha, ¿no? Yo diría que hay progresos a nivel de todos los países latinoamericanos, sobre todo en los países con población indígena importante como Guatemala o México, Bolivia, Perú, ¿no? Ecuador, ¿no? Sí. Entonces ahí es la educación bilingüe intercultural. Y el otro componente es lo cultural, ¿no? Yo diría que la población andina ya de por sí es intercultural, porque ha aprendido también cómo relacionarse con el mundo mestizo, ¿no? O criollo. El gran desafío ahí es que las ciudades tengan una educación intercultural, es decir, que se abran a la diversidad amazónica, andina de nuestros países, ¿no? Ahí creo que la educación debería ser mucho más abierta, ¿no? Sí, bueno, muchas veces se entiende la diversidad como una característica de las personas, de los sujetos, y en realidad tiene que ser del sistema, ¿no es cierto? El sistema social tiene que reconocerse como diverso, y por lo tanto también los niños, las niñas de las áreas urbanas monolingües también pueden aprender una lengua indígena porque es una manera, una lengua indígena que se hable, que sea, con la cual tendrán contacto en algún momento de su vida porque es una manera de incorporar la diversidad. Sí. A nivel del sistema, en principio es, digamos, obligatorio que sean atendidos en el campo de la administración de la salud, ¿no? De la educación en su lengua propia, ¿no? Claro. Digo en principio, pero muchas veces no se cumple, ¿no? Juan Carlos, vos vivís en un país que tiene tiene muchas lenguas, pero básicamente dos lenguas francas importantes que son el inglés y el francés. En América Latina es una situación no habitual porque son dos lenguas europeas, con su historia, por supuesto, en Canadá. Salvo Paraguay, ¿no? Bueno, sí, pero Paraguay, una de las lenguas es una lengua indígena, ¿no es cierto?, de gran presencia. Pero también podría ser el caso de Paraguay. ¿Cómo coexisten estas dos lenguas cuando están en contacto, cuando hay situaciones sociales donde las dos lenguas se pueden usar o tienen importancia, más allá de ámbitos puramente que sale solamente el inglés o sale solamente el francés? Sí. Bueno, hay una historia conflictiva aquí entre los anglos y los francos, ¿no? En la provincia de Quebec, la mayoría era francohablante, pero quienes ejercían el poder eran más los anglófonos. Uh-huh. Hasta la Revolución Tranquila, en que la cosa se invirtió, ¿no? Y ahora la política de la provincia de Quebec es muy a favor del francés, ¿no? Ya al inicio impusieron una serie de leyes a favor del francés. La única lengua hasta ahora oficial de Quebec es el francés, y el inglés se tolera. Uh-huh. Pero claro, en la práctica se usa mucho, ¿no? Algunos anglófonos en esa época salieron de acá por temor, ¿no? Pero yo diría que hay un conflicto, pero a la vez un amor, ¿no? Un amor-odio entre las dos partes, ¿no? Los anglófonos y los francófonos. Antes habían como partes de las ciudades muy, por ejemplo, en Montreal, una parte anglófona, una parte francófona, ¿no? Había una calle que los dividía, pero eso ya se ha diluido, ¿no? Entonces hay ciertas redes o ciertos círculos en que se maneja más el inglés, tal vez sobre todo en las industrias, qué sé yo, y la mayoría en las otras redes pues es el francés, ¿no? Habrá 1 millón de hablantes del inglés en la provincia y 6 millones de francés.
Sí. Ahora, este es excepcional en Canadá, ¿eh? Claro. Porque en el resto de Canadá es el inglés básicamente, ¿no? Y hay Claro. algunos pequeños bolsones de francófonos, ¿no? Me interesaba preguntarte, porque la experiencia latinoamericana en general también está unida a una estratificación social, ¿no es cierto? Las lenguas indígenas son habladas habitualmente, inmensamente mayoritaria por poblaciones más pobres, marginalizadas o discriminadas, y el español o el portugués por poblaciones que están más arriba en la pirámide. Sin embargo, en Canadá, bueno, es más es parejo, y por eso te preguntaba por esta relación. Sí, yo diría que el francés ha ido ganando estatus en la provincia, ¿no? Además, ayudada por el gran prestigio que tiene el francés a nivel mundial, digamos, ¿no? Claro. Cosa que no pasa con nuestras lenguas indígenas. Claro. Es un prestigio para algunos solamente, pero no. Sí. Ahora ha aparecido, ha irrumpido en nuestras vidas del año pasado algo que existía, pero que irrumpió de pronto, que es la inteligencia artificial. Con un patrón gramatical de programas muy anglo, me imagino, por el ambiente donde fue creado, más allá de que me imagino que en español nos podemos operar tranquilamente en inteligencia artificial, y me imagino que en algunas lenguas indígenas también, si no se puede ya, bueno, será una cuestión de tiempo, no es un problema evidentemente para este tipo de programas. Y lo sorprendente de la inteligencia artificial es que es muy correcta lingüísticamente cuando se refiere en español, muy ambigua también, pero hay detrás de esto una homogeneidad cultural y unos filtros culturales muy, muy grandes. ¿Qué panorama ves vos para las lenguas, para nuestras lenguas, en el futuro, a partir de la irrupción de esta nueva situación? Yo lo veo un poco como lo que pasa con la variedad estándar del español, ¿no? O sea, es la manera, digamos, que permite un español general, ¿no? En que todos se pueden entender, pero que está muy localizado en gente instruida, digamos, en determinado tipo de clase social, ¿no? Pero eso siempre convive con maneras sociolectales, dialectales, con las maneras de hablar según los oficios, ¿no es cierto? Entonces, la lengua en realidad no se reduce a solo un registro, ¿no? Conviven múltiples registros en una lengua. Entonces, claro, la inteligencia artificial va a usar de preferencia el inglés o el francés o el español estándar, ¿no? Y está bien, o sea, esa es una dimensión. Tenemos necesidades comunicativas de distancia, ¿no? Pero también tenemos necesidades comunicativas próximas, ¿no? Íntimas, cercanas, ¿no? Entonces ahí surgen las maneras de hablar propias de cada entorno, ¿no? De cada lugar, de cada espacio. Entonces, yo me inclino por decir que no se oponen, se pueden influir mutuamente, pero que va a coexistir siempre este intento de uniformizar un dialecto, digamos, del español, con los otros dialectos, ¿no? que tienen el sabor local, el sabor. Había un migrante andino quechohablante en Lima que decía: yo escucho el español de los limeños, pero me parece un español sin sabor. Claro. Juan Carlos, usted sabe que, a ver,
si bien es cierto que venimos hablando de lo que puede llegar a ser el lenguaje o las respuestas que te puede llegar a dar alguna plataforma que incorpore inteligencia artificial, ahora, hay un rol en el que también está siendo muy usada, que es el rol de la traducción. Esto en tiempo real muchas veces. A ver, yo he visto acá en lo que se conoce como el tren de la quebrada, que es operado por chinos de, bueno, no sé, que no sabes bien si son de Taiwán o de la China continental, pero que se comunicaba con una persona, por ejemplo, de la quebrada de Humahuaca, mediante la traducción en tiempo real hablándole al celular. Entonces, yo quería repreguntar a esto que usted venía planteando de la enseñanza bilingüe o el aprender o el enseñar otras culturas. No sé hasta qué punto ya ni siquiera la gente se va a lanzar a aprender inglés, digamos, en algunos puntos, porque va a tener en el celular o tiene en el celular un dispositivo que puede tranquilamente o te permite comunicarte con una persona con un idioma distinto sin vos tener la necesidad de saber ese idioma. Yo diría que ahí dependerá un poco del uso que queramos darle a la lengua, ¿no? Digamos, en términos generales podríamos pensar que cuando uno habla se orienta, simplificando mucho, o hacia la lógica, las proposiciones, la ciencia, ¿no? O sea, la no ambigüedad, ¿no? La univocidad, ¿no? Esa es una opción del uso de la lengua, ¿no? Otra opción es la comunicación cotidiana, ¿no es cierto? Práctica, ¿no? Pragmática, ¿no? Coordinar acciones, ¿no? Otra es la orientación poética, artística, ¿no? Cuando hablamos, creamos, o sea, hacemos una poiesis, una acción poética, ¿no? Porque cuando hablamos nunca, o decimos cosas que nunca se han dicho antes. Ustedes dirán, sí, pero las palabras son las mismas, sí, pero el sentido que construyo es totalmente novedoso. Lo que estamos hablando ahora aquí nosotros es creación, una creación entre los tres, ¿no? Que nunca existía antes. O sea, es una acción poética, creativa, es una acción pragmática, es una acción estética, ¿no? Entonces, claro, si solo quieres una cuestión pragmática, sí, basta, un traductor automático, ¿no? Pero si quieres otros niveles, ya necesitas hablar la lengua, ¿no? O sea, coexisten, ¿no? No hay por qué oponerlas, yo creo. Y esto va a tener un efecto sobre el sistema educativo. Por supuesto. Sí. Sí. Tendrán información mejor que la de los maestros a veces. Tendrá que cambiar la función de los profesores. ¿Sí? Porque... Ahora, también hay un efecto que se da en las niñas, los niños que ven mucha televisión o ven imágenes. Televisión es un anacronismo ya, que está muy relacionado con las pantallas, que aprenden a hablar no en la lengua de sus padres, de su familia. Estoy hablando, por ejemplo, del español, ¿no? Sino o en un español neutro o en un español de otros países, en una época que estaban de moda las traducciones, los intérpretes en mexicano, en fin. Por la entonación, por el léxico, por la gramática, ya no es la familiar la de su entorno, sino de un ambiente abstracto. Sí, sí. O sea, la lengua, en este caso ya su campo de acción se ha ampliado, ¿no? Y adopta cosas a través de los medios de otros países. Por ejemplo, hay muchos mexicanismos que entran al español chileno o peruano, a través de las series, a través de las películas, qué sé yo. Pero ese es el destino de todas las lenguas.
todas las lenguas se prestan y prestan. Y así se actualizan, se renuevan, ¿no? Si no, serían lenguas muertas, ¿no? Claro. Si no cambiaran, ¿no? Y entonces hay que olvidar esa ideología de las lenguas puras, ¿no? O que hay que defender la pureza de la lengua, ¿no? ¿Qué pureza? Y de la cultura. Y de la cultura. ¿Qué pureza tiene el castellano? O sea, nació ya de forma híbrida, una combinación. Todos somos puros por mezcla. Claro. Entonces, hay que cambiar también nuestra manera de pensar la lengua. Hacía una entrevista en Santiago a un chileno que decía, bueno, en Chile hablamos pésimo castellano, hablamos muy mal, muy mal. Y yo le digo, pero ¿hay una manera correcta de hablar el español? Me dice, sí, la de Madrid, ¿no? Esa es la de España. Entonces yo le digo, ¿y entonces te gustaría hablar como español? ¡No! No. Entonces ahí hay una dicotomía, o sea, toda la tradición de Andrés Bello, del purismo de la lengua, que se les ha inculcado a través de la escuela, está presente en él, pero a la vez está toda la línea de su propia identidad, ¿no? De su riqueza, de su historia, de la influencia del mapudungun. Y entonces es las dos cosas a la vez. Hay una esquizofrenia en él, ¿no? O sea, pero de alguna manera todos somos producto de esos discursos disonantes, ¿no? Claro. Claro. Bueno, me quedo con muchas cosas, Juan Carlos. Una es que hablar es universal y ultra particular a la vez, que me parece que fue la primera afirmación que hiciste y que es muy importante. Primero porque nos permite conversar y dialogar, que son cimientos de la sociedad, de la comunidad, de la vida humana, ¿no? Sin capacidad de diálogo, de conversar, de hablar y de escuchar y de aceptar lo que nos proponen y también que nos acepten lo que nosotros proponemos, lo que decimos, es básico de la vida, ¿no es cierto? De la vida entre los seres humanos. Y te agradezco muchísimo tu participación. Hace varios años que estaba con ganas de tener esta conversación contigo en el Instituto Cush, que lleva el nombre, bueno, de un filósofo argentino que vivió aquí en la provincia de Jujuy, que se preocupó mucho por las lenguas. Él, que su lengua materna era el alemán, terminó muy interesado por el quichua y el aymara y tratando de fundamentar un pensamiento desde allí. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y ha sido un gusto de poder compartir con ustedes. Bueno, y esperemos que nos visites en alguno de tus viajes al hemisferio sur, que podamos combinar lo que alguna vez nos frustró la pandemia. Perfecto. Le agradecemos a Hernán Cabrera, nuestro operador de audio, y con Sergio Delgado nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Aquí en este programa se llama Conversaciones en el Cuyo. Muchas gracias, Juan Carlos Godensi. Excelente. Gracias también. Adiós. Chao, chao. Adiós, hasta pronto.